Vamos a hablar de la Semana de la Epilepsia. ¿Le parece? Así está marcada en el calendario. Está bueno recordar algunas cosas por habituales que sean o por no habituales que sean, para tenerlas incorporadas a nuestra mente, a nuestra forma, a nuestros hábitos. Semana de la Epilepsia y estamos con la neuróloga Marisol Ferrúa. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Diego? Marisol, contame un poco para la gente. Ya habíamos hablado en otra ocasión. Sí. Pero la gente... Vos decís epilepsia y le tiene miedo, es algo que desconoce y fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la neurología la gente tiene muchísimo más miedo que con otras enfermedades con las que está más familiarizado, ¿no? Sí, en realidad la Semana de la Epilepsia se lleva a cabo para eso puntualmente, porque es una enfermedad neurológica crónica de la cual hay gran desconocimiento y mucho prejuicio. Es la tercera causa de enfermedad neurológica y la tercera causa de consultas habituales. Y es una patología que viene hace siglos descripta y está muy ligado a lo espiritual, a lo mágico y a lo diabólico, y lamentablemente, como pensaban que antes esto eran poseídos por el diablo, etcétera, y eso se fue transmitiendo de generación en generación y lamentablemente hay algunas culturas que todavía piensan que esto es algo psíquico. Lejos de eso, es una enfermedad crónica, como dije, neurológica, que se caracteriza porque hay una descarga anormal en un grupo de neuronas que hacen que esta descarga lleve un síntoma neurológico. Dependiendo dónde esté localizada esa descarga normal, vas a tener los síntomas. Desde el más florido, que uno ve que es la convulsión del paciente que se cae y que se sacude, hasta síntomas sensoriales. Por ejemplo, una sensación de haber estado en un lugar, el famoso déjà vu, por ejemplo, o síntomas digestivos. Otras veces son síntomas sensoriales que uno siente que se le duerme el cuerpo. Y las más frecuentes son las motoras, en las cuales se sacude una parte del cuerpo. Es la forma más fácil de diagnosticarla con la convulsión como la que yo te dije. Claro. Pero es importante conocer estas otras formas de manifestación porque también hacen al diagnóstico, ¿no es cierto? Bien, también no todos los adormecimientos del cuerpo tienen que ver con un problema neurológico, ¿no? No, por supuesto. Siempre el adormecimiento viene acompañado después de otra sintomatología. Generalmente se clasifica la epilepsia en las crisis, ¿no es cierto?, en parciales, donde hay un foco único en el cerebro que descarga y generalmente puede o no acompañarse de un deterioro o una alteración de la conciencia, por ejemplo, una sacudida del brazo o de la pierna o un parpadeo, etc. Y las generalizadas, que generalmente es cuando el cerebro descarga ambos hemisferios a la vez y es la que generalmente el paciente pierde el conocimiento y se cae, digamos. Pero es importante conocer todas estas opciones para saber que se puede tratar de un cuadro epiléptico. Cuando uno tiene este tipo de trastorno, de patología, una hiperestimulación psicológica puede llegar a desencadenar episodios violentos o no tiene nada que ver. No, en realidad en el paciente que ya tiene predisposición, o sea, no te dije previamente, pero la epilepsia no se sabe en el 50% cuál es la causa, pero hay diferentes clasificaciones. Puede ser una causa estructural, por ejemplo, un tumor en el cerebro, un accidente cerebrovascular, puede ser infecciosa, por ejemplo, una meningitis, una encefalitis. En los países en desarrollo generalmente es la primera causa los parásitos cerebrales. Y pueden ser genéticas, ¿no es cierto? Entonces, en este punto que te digo, en las genéticas, en las que puede haber una historia familiar, o sea que hay una predisposición para desencadenarla, una situación de estrés, una sobrecarga, un estímulo fotosensible, mucha pantalla, luces en un boliche, por ejemplo, etcétera, eso sí puede favorecer una crisis. Pero tiene que haber un terreno genético predisponente. Claro. No cualquier persona que va a tener una situación de estrés o de estimulación va a desembocar en una crisis. Puede ser un disparador, pero... Exactamente. Los disparadores son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo en los adolescentes, porque lamentablemente en esta era de tecnología que estamos mucho con las pantallas, esa es una de las primeras causas de gatillo
para la crisis. Por eso las advertencias, ¿no? Por ejemplo, de portales como Disney, por ejemplo, que lo primero que hacen antes de mostrarte la película es mostrarte esta advertencia. Exacto, ¿no? Que puede haber estímulos, porque y sobre todo el grupo etario que ve Disney y demás, son los grupos que tienen las epilepsias fotosensibles, que se llaman, que son las que se desencadenan por estímulos luminosos. Entonces está bueno siempre advertir que puede ser un disparador de una de esas crisis, ¿no es cierto? Lo dijimos antes, pero el público se renueva, dijo Mirta. Estás en la vía pública y alguien tiene un ataque epiléptico de estos que dan miedo, que son estos movimientos involuntarios que vos mencionabas hoy. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque su familia sabe cómo manejar o cómo tratar al paciente porque siguió todo un camino. Claro, pero tal ¿qué cual. es lo que pasa con una persona que se encuentra de repente con una situación de estas? Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que tratar de despejar, si está en la vía pública o está en el trabajo y demás, despejar la zona para que corra aire, tratar de poner en decúbito lateral, o sea, de costado al paciente. Si tenés un suéter, una campera, una mochila o algo, ponérsela o algo blando debajo de la cabeza, porque en esas sacudidas tónico-clónicas, que es la contracción y la relajación de los músculos, que hace como que se sacuden, puede golpearse la cabeza. ¿Y qué es lo que no hay que hacer, que es lo más importante? Tratar de no meter la mano, porque está esta creencia, estos mitos que arrastramos de que la lengua se va para atrás y que obstruye la vía respiratoria. En la convulsión uno sigue respirando igual, con esto tónico-clónico, pero el aire entra perfectamente, ¿está? Entonces, hay que sacar la idea de que hay que meter algo en la cabeza, porque ha habido lesiones, como lo conté en otras veces, amputaciones de dedo y demás, con el afán de abrirle la boca al paciente. Tampoco hay que tratar de contener los movimientos, porque como se está sacudiendo uno tiende a que se quede quieto. Hay que esperar y dejar que pase. Una vez que pase y que el paciente recupere la conciencia, que puede estar confundido, se tiene que quedar a esperar hasta que despierte. Si el paciente no despierta, si pasan más de 5 minutos y no despierta, si hay crisis subintrantes, o sea, empieza como a recuperarse y aparece otra, esos son los motivos por los cuales tienen que llamar a emergencias. Bueno, ¿y qué incidencia tiene esta enfermedad en porcentajes, en los diferentes grupos etarios? Hay un grupo bimodal, se encuentra, es muy frecuente en la primera infancia y en los adultos mayores. Generalmente en la primera infancia las causas son las genéticas que yo te decía, y en los adultos mayores es mucho más frecuente la epilepsia, a pesar de que uno no lo sabe, por la frecuencia de accidentes cerebrovascular, traumatismos de cráneo y demás. Pero hay más de 400 millones de personas en el mundo con epilepsia. Por suerte es una enfermedad que hasta el 70-80% se puede tratar con fármacos y andar bien y tener una calidad de vida normal, y hay un porcentaje, un 30%, que vos no lo podés controlar solamente con fármacos, y ahí tenés opciones quirúrgicas. Ahora hay nuevas opciones, la quirúrgica que había que abrir el cráneo, que es la común, la más frecuente, pero ahora hay nuevas metodologías que es con resección láser, o sea, es mínimamente invasiva, y también está la dieta cetogénica, que es la rica en proteínas y grasas y baja en hidratos de carbono, que ayuda a estos pacientes que no responden a los fármacos. Bien. Clarísimo, entonces, bueno, para aclarar un poco más a las personas que están emparentadas con la epilepsia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Diego. Hasta luego.